Muy buenas tardes a todos. Agradecemos mucho su participación en este webinar denominado Programa de Fomento a la Exportación, IMEX, en el cual vamos a conversar y a compartirles información relevante en torno a ese programa de fomento a la exportación, un programa que sin duda ha cimentado la fortaleza del sector maquilador mexicano y que ha traído muchos beneficios, que nos ha posicionado igualmente como país, como un país altamente productivo dentro de todas estas cadenas globales de valor y que hoy en día está sufriendo algunos cambios en torno a los beneficios. Y bueno, la intención de este webinar es ponernos todos en perspectiva sobre lo que es este programa, cómo funciona, cuáles son los requisitos, cómo obtenerlo, cuáles son los beneficios y también tener presente cuáles son los cambios que ahora se han generado en el entorno legislativo y que sin duda pues están teniendo una afectación dentro de la implementación y la gestión de este programa de fomento a la exportación. Agradezco a todos los participantes, emprendedores, empresarios, importadores, exportadores que nos acompañan el día de hoy. Igualmente a nuestros colegas de COMCE Nacional que nos están acompañando. Asimismo, a nuestro ponente Juan Carlos Rechi, quien es ya una segunda ocasión que nos apoya en estas colaboraciones. Y de la misma forma, agradezco a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, Nacional Financiera y Bancomex, con quienes colaboramos de manera muy cercana para poder llevar a cabo estos eventos. Quisiera invitar al ingeniero Luis Manuel Cuevas, quien nos acompaña, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, director de Comercio Exterior, a que nos brinde unas palabras de bienvenida para comenzar la presentación de nuestro ponente y su exposición. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la oportunidad de estas palabras y bueno, es para mí un honor pues presentar a Juan Carlos Rechi, la verdad un ponente de primera línea y qué mejor que él para presentar este programa, el de industria manufacturera y maquiladora de exportación, los cambios que se tienen. Bueno, es un programa, como bien lo decía José Luis, que tiene una gran importancia para el sector productivo en el país y aquí en Veracruz. Recordemos que es un programa que tuvo sus antecedentes todavía cuando existía el modelo de sustitución de importaciones, se llamó el programa Maquila, luego evolucionó al programa PITEX, con el que funcionó durante muchos años, y ahora, pues, de unos años para acá, el programa IMEX. Es un programa que sin duda ha traído muchos beneficios para el país, ha desarrollado una gran cantidad de empresas, pero que si no se maneja con cuidado puede originar problemas serios a las empresas, ya que al estar involucrados aranceles y otros impuestos, si no se tienen las debidas precauciones en su manejo, pueden ocasionar problemas fiscales de gran magnitud a las empresas, que inclusive pueden llegar a originar hasta pues detener sus operaciones. Es por esto que para poder gozar los beneficios de este gran programa es necesario estar capacitados y asesorados por expertos en el tema. Es un programa que se ha ido evolucionando, en el que los tratados de libre comercio, especialmente el de América del Norte y ahora el TEMEC, han influido bastante en la operación fina de este programa, y qué mejor que Juan Carlos para hablarnos de ello. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todos. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Cuevas, por la introducción y la precisión sobre la historia y la importancia que ha tenido este programa para el desarrollo industrial, productivo y económico de nuestro país. Bien, pues me voy a permitir compartir algunos datos relevantes sobre nuestro ponente. El licenciado Juan Carlos Rechi es licenciado en Comercio Exterior, en Negocios Internacionales por parte del Instituto Politécnico Nacional
A lo largo de su carrera, ya con muchos años recorridos en el tema de especialización en el área de comercio exterior, ha desempeñado varios cargos en torno al sector público y el sector privado. Ha sido jefe de Departamento de Industria y Comercio Interior en la Secretaría de Economía en la región de Coatzacoalcos, así como jefe de Departamento de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía en la oficina del puerto de Veracruz. Tiene alrededor de 17 años de experiencia en comercio exterior, asesorando a empresas, llevando de la mano estas asesorías, sobre todo en el sector exportador, lo cual es una de las grandes oportunidades y una de las razones por las cuales Juan Carlos es nuestro aliado y desarrollamos esta colaboración en conjunto, porque en el tema de la experiencia que ha tenido, tanto para la gestión de certificados como de gestiones ante diferentes dependencias, uno de los elementos que más apoyo ha generado al sector privado es precisamente el desarrollo de este programa IMEX, tanto para su obtención como para su gestión y evaluación. Y bueno, pues con esto quiero dar paso a ceder el uso de la pantalla a Juan Carlos, no sin antes recordarles a todos el mantener sus micrófonos en silencio, asimismo que todas las preguntas que tengan y que van a estar saliendo alrededor de esta exposición nos las puedan compartir a través del chat. Para nosotros será muy valioso recibir sus inquietudes y apoyar a resolver todos estos cuestionamientos. Asimismo, recordarles que desde COMCE, en toda la República, traemos un fuerte empeño en la asesoría en torno a IMEX, tanto para la obtención como para su gestión y cumplir con todos los lineamientos y disposiciones que hoy en día están siendo pues ciertos dolores de cabeza para quienes tienen ese programa, derivado de que la autoridad tiene muy identificado el cumplimiento de cada uno de estos rubros. Por eso reiteramos que es un programa que tiene muchos beneficios, pero es un programa que también es muy vigilado y en el cual tenemos que ser muy puntuales en el cumplimiento. Así que cualquier requerimiento que tengan, estamos desde COMCE para servirles. Pues bien, Juan Carlos, toda tuya la pantalla y la audiencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un honor estar nuevamente con ustedes, COMCE. Un honor estar el licenciado Luis Manuel Cuevas Padilla, José Luis Valencia y todo el público que nos van a acompañar ahorita en esta plática que vamos a dar sobre el programa IMEX. Últimamente sí ha sido no un dolor de cabeza, pero sí se ha ¿cómo les puedo decir? Se ha apretado un poquito más la normatividad en cumplimiento de los requisitos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se ha modificado tanto la cuestión de fiscalización como la cuestión también de comprobación de las importaciones y exportaciones. Como sabemos, la Secretaría de Economía en conjunto con el SAT han hecho alianzas para llevar que todas las empresas lleven el cabal cumplimiento de este programa. Este programa siempre ha existido, se ha reformado varias veces, se ha blindado también y se han puesto nuevos requisitos y nuevos lineamientos que deben de cubrir ahora las empresas. ¿Me podrán compartir Si pudieran hablar un poco más fuerte, no se escucha bien. Exactamente. Juan, si te puedes acercar un poco más al micrófono para... Ok, ¿ahí me escucho bien? Ahí mejor. Ok. Bueno, ¿me podrías compartir tu pantalla, por favor? Ya está habilitado. Bueno, como sabemos perfectamente, ese es un programa destinado para importar bienes, insumos, partes y componentes para crear un producto de exportación. Normalmente este programa ya había existido con su definición de PITEX, que era programa de importación temporal, y el programa de maquila de exportación. Sin embargo, bueno, se han hecho muchas adecuaciones al programa, el cual así se han dado muchas facilitaciones administrativas.
En su momento, como viene la esencia de este programa, es apoyar a toda la industria mexicana a traer partes y componentes de otras partes del mundo, el cual se exime del pago de los impuestos en un tiempo determinado, es decir, por eso se llama importaciones temporales. Como bien sabemos, hay bienes ya controlados y bienes prohibidos. Podemos, por ejemplo, un bien prohibido es lo que es el alcohol, importar alcohol o importar prendería, ¿no? Y bienes sensibles que ya el gobierno, que son los textiles, el azúcar y el acero. Como les estaba comentando, el programa IMEX surgió de la unificación de dos programas que se llama el programa de importación temporal PITEX, que fue creado en 1990, y este programa lo que apoyaba en sí a la industria era traer partes y componentes sin el pago de los aranceles, que era el impuesto general de importación, el IVA y la cuota compensatoria. Sin embargo, también había otro programa que se llama Maquiladora de Exportación, que ayudaba más que nada a las empresas de la industria textil y confección a traer sus insumos, por ejemplo, telas precortadas, y hacían lo mismo. Estaban en un tiempo determinado, fabricaban y retornaban al extranjero. Después, como había similitudes en los programas, los dos se utilizaban para importar bienes, partes y componentes para crear un bien final, sea una máquina o sea un pantalón. Se unificó un programa que se llamaba Industria Maquiladora, o se llama Industria Maquiladora y Servicios de Exportación IMEX, que fue creado el 1 de noviembre del 2006. Decía, bueno, las empresas en su momento, como tenían PITEX y Maquila, dice, bueno, vamos a tener que solicitar nuevamente la autorización para tener el programa IMEX, o qué va a pasar con nosotros, ¿no? El día cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de noviembre del 2006, todos los números de autorización de programas PITEX y el número de autorizaciones Maquilas, se les dio un número inmediato como IMEX. No se les dio una autorización, no se les dio una notificación. La notificación fue general a través de este decreto donde salieron los listados de PITEX y Maquila, donde ya había la correlación de PITEX a IMEX. Muchas de las empresas que tenían confusión es que yo tenía mi PITEX. Bueno, con el número que estás en el Diario Oficial es la forma que te notificó en su momento el gobierno. Esto se dictó para hacer diferentes cargas administrativas, cargas de comercio exterior, controles que las empresas luego tenían ciertos problemas. Por eso se unificó el programa IMEX. Hace mucho tiempo también había programas que era el altamente exportador o las empresas de comercio exterior. Las empresas Altex eran un registro que se le daban a las empresas que exportaran más de 2 millones de dólares anuales. Sin embargo, se le podía otorgar a personas físicas y a personas morales. La función o el beneficio que tenía este programa era la devolución automática de los saldos de a favor de IVA, el Altex. Y el ESEX, que eran empresas de comercio exterior, eran dirigidos a las comercializadoras, a las empresas que no fabricaban ningún producto, pero sí realizaban exportaciones que superaban los $500,000 anuales. ¿Qué es lo que hacía también el programa ESEX? Hacía los saldos, la devolución de saldos a favor de IVA. O sea, eran prácticamente lo mismo. Entonces, todo se unificó. PITEX, Maquila, Altex y ESEX creaban un solo programa que es IMEX. Como se lo estaba comentando, el objetivo general de este programa es fomentar, otorgar facilidades a las empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación para realizar sus procesos industriales o de servicios de mercancía, así como la prestación de servicios de exportación. Como les comentaba, el programa lo que nos ayuda es importar insumos, partes y componentes para transformar un producto de exportación, ¿no? O reparar, o también cuestiones de inspecciones, se hacen retornos al extranjero, ¿no? O sea, lo que sí hacía PITEX y Maquila, pues significa, como les vuelvo a decir, en IMEX, y nos dan las mismas facilidades.
Las ventajas operativas del programa, bueno, difería el pago de los impuestos de importación e IVA no se exenta, ¿verdad? Lo que hace es más que nada, ingresa la mercancía y por eso tiene retornos. ¿Por qué? Porque el retorno nos hace que ya esa mercancía fue transformada y lo podemos comparar con nuestro procedimiento de exportación. Reduce los costos de operación al eliminar el costo financiero que implica el pago de los impuestos al ingresar. Eso es bastante importante porque, como sabemos, el pago de los impuestos es un costo administrativo que nos deja en desventajas. Al momento de ingresar una mercancía sin el pago de esos impuestos de manera temporal y transformar y retornar a las empresas les puede ayudar de manera administrativamente muy bien. Y bueno, las facilidades administrativas son para el despacho de las mercancías, ¿no? Eso es mucho más fácil. Sin embargo, el programa, las modificaciones que han tenido, y eso se los voy a decir más adelante, cuáles fueron las causales de cancelaciones o las suspensiones. ¿Por qué? Porque hay demasiada facilitación administrativa, pero si uno no la sabe llevar la empresa, puede incurrir en algún problema o alguna falta. Bueno, como sabemos, ¿qué plazos tienen las mercancías a ingresar aquí al país, no? El plazo de las mercancías para transformar un producto de exportación o un bien de exportación son hasta 18 meses. En el caso de materias primas, partes, componentes, combustibles, lubricantes, envases, empaques, etiquetas y folletos. Estos son los tiempos que nos marca el decreto que pueden estar en el país hasta 18 meses durante su transformación. Normalmente las empresas en las solicitudes, por eso la Secretaría de Economía les piden, a ver, ¿cuál es tu capacidad instalada de producción? ¿Qué tiempo vas a tener tus mercancías en inventario? ¿Cuándo van a ser retornadas? Entonces, ahorita les digo por qué les digo este punto, porque más adelante es un punto que se reformó, y se reformó ahorita en el 2020, en la cuestión de los plazos de las mercancías y el control de las mismas. También tenemos el otro plazo, a ver si trabo acá. Ok, tenemos los plazos de mercancías, ajustes de los plazos de 18 meses, cuando las mercancías se refiere al presente acuerdo. Esto da un poquito más de historia, esto ya se reformó. El azúcar, el plazo será hasta 6 meses, en el acero hasta 9 meses, neumáticos usados y textiles hasta 12 meses. Totalmente este plazo fue derogado. Ahora ya no se llama anexo 1 bis, 1 ter y anexo 2 se llama anexo 1, anexo 2 y anexo 3. Anexo 1 es el azúcar, el anexo 2 es el acero y el anexo 3 es el textil. Esas son las mercancías que están sujetas por parte de la Secretaría de Economía como controladas como mercancías sensibles. Cuando una empresa por primera vez va a solicitar un programa IMEX y se dedica, por ejemplo, a la cuestión siderúrgica o al textil, lo primero que otorga la Secretaría de Economía es el registro del programa IMEX. Solamente el puro registro. Después del registro del programa IMEX, se tiene que hacer la solicitud para los insumos a importar, acero, azúcar o textiles. Por eso se llaman sensibles. Antes, cuando era Pitex y Maquila, la autorización era inmediata. O sea, ya me dieron mi maquila y ya podía autorizar, ya tenía mis mercancías autorizadas, ¿no? De ahí se reformó y sabes que sí te voy a dar tus mercancías, pero va a haber una visita conjunta con la aduana para ver si tienes la capacidad instalada, tienes la capacidad financiera, tienes la capacidad de producción para traer sensibles, acero y textil y azúcar. Y ahorita, en los plazos de mercancías, lo que hace, ahora te doy tu programa y de ahí me vas a dar tu solicitud de mercancía sensible, ¿no? Donde me vas a traer mediante reportes certificados de contador y una fe de hechos, que eso es lo que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero esas fueron las 3 modificaciones: maquila,
te daban el plazo abierto y podías importar todas las mercancías que habías manifestado. Luego, en el segundo caso, el IMEX te daban el plazo de las mercancías, pero te lo autorizaba la economía y el SAT. Ahora te lo autoriza la economía, pero bajo un cupo o una dispersión más controlada de este programa, ¿no? Ya les diré por qué lo controlaron y ahí les voy a dar unos ejemplos. Y bueno, tenemos también otro tipo de mercancías que son hasta 2 años, los contenedores y cajas de tráiler. Y por la vigencia del programa es la maquinaria y el equipo. Sabemos perfectamente que hay muchas empresas IMEX que prefieren traer toda su maquinaria y equipo, una línea de producción bajo un programa, bajo importaciones temporales. Toda la línea de producción se puede importar bajo programa IMEX. ¿Qué vigencia tiene la maquinaria y el equipo? La vigencia es indefinida hasta que dure el programa, ¿no? Esa es la parte de la cuestión de mercancía y equipo. Esa es hasta que dure el programa. Los insumos tienen sus plazos que marca la ley, son 18 meses, azúcar son 6, acero 9 meses y textiles 12 meses. ¿Cuándo empieza a computar los plazos de tenencia de las importaciones temporales? Como sabemos perfectamente, cuando se empieza a contar el periodo de ingreso de una mercancía, es cuando ingresa a través de su pedimento. De ahí se empieza a contabilizar los 18 meses, los 6 meses, los 9 o los 12 meses. ¿Para qué? Para que la empresa tiene que llevar su cómputo y su control de inventario, que es la parte más importante, para que no tenga ni una falta administrativa en el control de sus importaciones, ¿no? Últimamente la autoridad se está fijando mucho ya en la parte de lo que es el control de mercancías, que es el control de inventarios, así como el control de mermas. Por eso es muy importante que cada empresa, al momento de tener su autorización, debe comprar su programa de control de inventarios, tal como el que marca la ley aduanera. Y como se los comento, o sea, la ley aduanera dice los requisitos que debe de contener un programa de control de inventarios. Es lo que está ahorita. ¿Por qué les digo este control de inventarios? Porque en había operaciones de que las IMEX estaban importando y exportando, y a veces había más importaciones o más operaciones que su capacidad instalada. Y resultaba que ya había un problema en la capacidad instalada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La autoridad detectaba, ¿sabes?, que no están exportando. Entonces, esos eran los problemas. Por eso ahora ya la Secretaría de Economía, el SAT, se ven mucho en la parte de control de inventarios y control de mermas. Bueno, esto es todo, ahí va, este es un poquito más a detalle. ¿Por qué? Porque han cambiado los requisitos. Como sabemos perfectamente, todo trámite tiene que estar registrado en la COFEMER. Ahí está todos los proyectos, todo lo que las solicitudes y toda la parte de la tramitología, ¿no? El sistema donde uno empieza a hacer la solicitud del programa IMEX es a través de la ventanilla única.gov.mx. Ahorita, como les comentaba, la ventanilla única está conectada con el SAT, ¿no? Si uno debe alguna declaración, la opinión del SAT es negativa, no lo van a dejar automáticamente hacer el trámite. Les va a salir un mensaje, ¿no? Esta empresa tiene un crédito fiscal, ¿no?, al momento que ustedes quieren ingresar. Por eso a veces la información tanto de economía como del SAT tiene que estar debidamente actualizada. ¿Por qué actualizada? Nos ha habido casos donde una empresa hace sus cambios de domicilio y notifica al SAT, ¿no? Ya el SAT está totalmente notificado, la notificación llega a la Secretaría de Economía de manera electrónica y se actualiza de manera inmediata, ¿no?
Pero dice la empresa, ah, pues ya se actualizó. No, una cosa es el SAT y una cosa es economía, porque a economía también se le tiene que dar todas las modificaciones, todos los movimientos al RFC, todo movimiento de socio, y se hace el trámite y dar toda la información a la Secretaría de Economía. Toda la cambio de planta, cambio de sucursal, altas de bodegas, todos los domicilios deben estar localizados. Por eso se hace un trámite ante el SAT y un trámite ante la Secretaría de Economía como alta de planta, sucursal o bodega. Si no está lo debidamente realizado el trámite con economía, puede haber problemas y puede decir que la mercancía no se encuentra en el domicilio de la empresa, ¿no? Y eso puede generar causales de cancelación. Por eso es muy importante que cada movimiento sea notificado en ambas dependencias. Y como todo, en el programa se pide la descripción detallada del proceso productivo y de servicios a mercancías. Importante. Esto es lo que se pedía hace unos meses. Compromiso de realizar las ventas anuales por más de $500,000. Nos pedían la copia del acta constitutiva, copia de la legal posición del inmueble, donde va a estar las operaciones de la planta, el contrato de maquila o proyecto de exportación, y debe de contar con la firma electrónica avanzada, ¿no? Su registro federal contribuyente activa, y en su momento la Secretaría de Economía hacía la visita de inspección en las instalaciones de la empresa, como se los comentaba. Cuando no eran sensibles y eran mercancías del artículo 4, que eran plásticos, maquinaria, la delegación en su momento donde estaba el programa hacía la visita de verificación. Cuando solicitaba a la empresa sensibles, como les comenté, que es azúcar, acero y textiles, se hacía visita de verificación en conjunto con la aduana, que correspondiera en el domicilio de planta, ¿no? También en el programa, se da la opción de que puedas autorizar a la vez un programa PROSEC, ¿no? Tiene que igual meter su documentación y a la vez puede ir el IMEX y el PROSEC. ¿Por qué el PROSEC? El PROSEC nos puede ayudar a darnos preferencias arancelarias en ciertos cambios de régimen, ¿no? Si en dado caso vemos que nuestra mercancía no la vamos a exportar y nuestro cliente ya no nos quiso comprar nuestro pedido, lo que tenemos que hacer una regularización y podemos utilizar el programa PROSEC para que nos otorgue aranceles preferenciales. Y también el programa, una vez autorizada, las empresas que no tenían padrón de importadores, de manera inmediata se autoriza el padrón de importadores. Esos son los nuevos requisitos. Antes eran los que les comenté, que era el proyecto de exportación, el contrato de arrendamiento, el contrato de maquila, la descripción detallada del proceso productivo anexando su capacidad instalada, su proyecto de inversión, ¿no? Eran alrededor de 5 documentos. Ahorita, en esta modificación, el artículo 11 del decreto IMEX, en las reglas 3.28, 3.29, 3.3, de carácter general de comercio que emite la Secretaría de Economía, estos son los nuevos requisitos. De 4 o 5 requisitos pasamos alrededor de 10. Entonces, ¿por qué se hace este tipo de información? Porque como la Secretaría de Economía, al momento de hacer su reestructuración y que ya no haya verificadores, que no haya visitadores para levantar un programa y que sea a través de un fedatario público, se debe de dar un poco más información sobre el proyecto, ¿no? Estas resoluciones ya no son a nivel regional, se hacen directamente a nivel central en la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior. Una de las modificaciones que hubo es que toda esta información, por ejemplo, nos piden que la empresa dé un escrito libre
donde están los datos generales de la empresa, incluyendo los datos generales de los socios y accionistas, así como del representante legal, la descripción detallada del proceso productivo, pero ahora, como les comentaba, deben de poner su capacidad instalada, sea mensual, anual, el volumen de producto a procesar, de mercancías a importar y el objeto del programa, haciendo mención punto por punto, son incisos. La Secretaría, al momento de la descripción detallada, ellos quieren saber el tiempo que la mercancía permanece en el inventario a partir de su importación. O sea, ¿qué tiempo va a tener la mercancía en inventario? ¿Por qué este punto? Porque, como les comentaba, empezaban a importar, y resulta que si tenías que importar 2 contenedores para sacar tu pedido, pues había operaciones que tenías 20 contenedores y seguías importando hasta hacer 40 contenedores, y eso, bueno, prácticamente se volvía en un problema. Por eso ahora te piden, a ver, ¿cuánto va a ser el tiempo de la mercancía que permanece en el inventario? Duración y descripción de cada una de las etapas del proceso productivo. Aquí lo que hace es, del número de empleados que se tenga en el programa, se debe de mencionar la participación de cada empleado en cada máquina, ¿no? El tiempo que permanecerá en el país, el domicilio que permanecerá la mercancía importada, mencionar a qué sector pertenece la empresa y mencionar bajo qué clave de pedimento se importarán los insumos y cuál será la clave de pedimento de exportación, ¿no? Eso es una medida de controlar y también de llevar ellos el control de los inventarios vía remota, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me dedico a producir 20,000 pantalones y equivalente a traer 3 contenedores de tela, ¿no? Pues voy funcionando bien conforme a lo que le dije a la autoridad. Pero si yo hago 20,000 pantalones y traigo 50 contenedores de tela, ya va a haber problemas, porque ¿qué está pasando? ¿No? Pues se está quedando en el país, o nos está retornando, o algún problema. Entonces, desde el punto de que se pide un programa de fomento, ya se tiene que comentar cómo se va a operar en la parte del proceso productivo. También asimismo, la solicitud se debe de poner las mercancías a importar y las mercancías a exportar, donde la autoridad debe de conocer de dónde van a ser originarias, cuál es su clasificación arancelaria, cuál va a ser su destino y su usuario final, ¿no? Estos puntos son lo que están pidiendo para determinar el origen y procedencia de los insumos. También hacia dónde va a ser su listado final, a quién se le va a vender, ¿no? A qué país, a qué empresa, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los puntos que se necesitan en la verificación de todo un proceso productivo de una empresa. ¿Por qué? Porque la empresa se lo está dando a la autoridad para que la autoridad determine que la empresa tiene un cierto proceso productivo con tiempos, formas, que está importando cierta mercancía, que va a hacer sus importaciones como deben de ser. Por eso se pone. Es una medida de control. Mi estimado, perdóname la interrupción, mi estimado Juan Carlos. Sí. Fíjate que en la pantalla se ve un cuadro verde. No sé si puedas salir de compartir y volverla a compartir a ver si se... Ah, ok, perfecto. Qué bueno que me dices. A ver, vamos a ver. Listo. Parece que ya se ve mejor. A ver. ¿Se ve? Todavía no se ve compartida. A ver, ¿me puedes poner el mouse? Porque no veo para... Me voy a salir, tantito mejor la presentación. ¿Se ve? José Luis.
Todavía no se ve. Listo, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, e igualmente te agradecería, mi estimado Juan, que si puedes elevar el volumen de tu voz para que Ok. podamos escucharte. Perfecto. Gracias. Voy a acercar un poquito más. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno. Sí, así está bien. Ok. Bueno, entonces, como le estaba comentando, en la parte de los requisitos, porque es muy importante que se los yo esté explicando, porque ha habido muchos rechazos por no cumplir con ciertos numerales y cierta información que pide muy compleja la Secretaría de Economía. Por eso tiene que ser muy, muy clara, muy objetiva y tal cual lo pide en el requisito del trámite, ¿no? Como les estaba comentando, de ahí, bueno, tenemos que hacer nuestro escrito a la descripción comercial de las mercancías que vamos a importar, un escrito bajo por 3 protestas y verdad, qué sector pertenezco y qué actividades voy a realizar, mi escrito libre que voy a cumplir con el total de exportaciones en el año, que son $500,000 o el 10% de su facturación total, copia de las escrituras, documento que acredite la legal posesión del inmueble, escrito firmado donde el representante legal nos diga la mercancía, donde se diga la mercancía, equipo inmobiliario que se realiza en el proceso productivo, un escrito firmado bajo proceso de verdad si vamos a hacer o se va a hacer o no se va a hacer operaciones virtuales, y también mencionando el escrito listado de clientes y proveedores. Si se fijan, esta información es prácticamente lo similar a lo que se pide en la certificación de IVA y EPS para empresas del SAT. Estos son puntos que hay que cumplir. Le digo que en esta nueva modalidad, bueno, los nuevos requisitos son un poco más extensos. ¿Por qué? Porque como ya no hay delegaciones federales, todos a nivel central y todo va a través de una fe de hechos notarial, donde él va a fungir como si fueran los ojos de la autoridad. Entonces, el programa de inversión, que es la parte fundamental de una autorización de programa, toda esta autorización de programa es donde tienen que mencionar la empresa cuáles son dónde están sus instalaciones, cuánta gente trabaja, debe de proporcionar información de la gente ante el IMSS, el valor de las importaciones en 2 años, el valor de su producción en 2 años y una calendarización de un programa de inversión. Es decir, cuándo va a empezar tu proyecto, cuándo tu calendario de inversión, quién va a invertir el recurso, si va a haber construcciones a futuro, si va a haber más gente elaborando. O sea, son puntos que se fijan más objetivos en la cuestión de un proyecto de inversión o un proyecto de inversión como para pedir algún financiamiento, ¿no? Entonces, están solicitando este programa porque de ahí es como va a operar la empresa durante los 2 años que esté con la autorización. La autoridad tiene que saber con fidelidad cómo va a trabajar la empresa, ¿no? Y como tenemos, o sea, lo clásico, nuestro RFC activo y la opinión positiva al expediente del SAT. El que va a pedir un programa de fomento debe de estar al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y se pide la opinión positiva fiscal, ¿no? Aquí va lo más importante. Todos esos requisitos tienen que ir enviados a través del BUCEN, pero también tiene que haber una fe de hechos previa elaborada por un corredor público o por un notario. El corredor público o notario tiene que hacer una visita ocular
a la empresa donde él manifieste lo que está viendo, desde las instalaciones, el número de personal que está trabajando, el tipo de maquinaria que están utilizando, el tipo de producto que van a importar y exportar. Toda esa parte lo tiene que ver el fedatario público, ¿no? Él va a fungir como la autoridad. Al dejar los verificadores por parte de la Secretaría de Economía, entra la figura del fedatario público, que es el que va a dar fe pública a todos los programas e instrumentos que se soliciten a la Secretaría de Economía. Y como se los comentaba, el fedatario lo que va a hacer es una visita ocular, donde va a comprobar que la empresa cuenta con los recursos materiales, financieros, estructurales, económicos y humanos para poder otorgar un programa. Así como el notario, el corredor, el fedatario pide esa información, se debe de comprobar. Es como un licitador, ¿no? Él le va a pedir, a ver, dame tu inventario de mercancías, compruébame con las facturas. Dame el número de empleados, compruébame la última cuota obrero patronal, ¿no? Entonces, esa información va adjunta a la fe de hechos que se enviará a la Secretaría de Economía. Tanto la empresa lo tiene que enviar en Bucen, tanto él lo tiene que enviar de manera individual a la Secretaría de Economía, donde él dio fe de esa empresa. Entonces, como les comentaba, los requisitos sí cambiaron mucho, cambiaron por cuestiones de que debe darle mayor certidumbre a las empresas, también a las empresas que están trabajando bien, porque desgraciadamente, como todo, había empresas que no trabajaban bien y por eso se apretaron ciertos requisitos para la obtención de un programa IMEX, ¿no? Y como todo programa de gobierno, debe tener una obligación. Una obligación es realizar anualmente sus ventas de $500,000 o en su caso facturar por lo menos el 10% de sus ventas totales a exportación. Cumplir con las disposiciones específicas que se les otorgó al programa, porque luego había casos de que, o ha habido casos en ciertas operaciones donde si soy dedicado al sector agropecuario, me tengo que dedicar al sector agropecuario y traer insumos de ese sector. No tengo que traer insumos de otro sector azucarero o sector automotriz. No, tienen que ser al sector que les fue autorizado. ¿Por qué? Porque si no, incurrirían en una falta administrativa. Cuando se trata de mercancías comprendidas en el Anexo 2, temporalmente al amparo, exclusivamente a las mercancías con clasificaciones arancelarias al mismo. Los sensibles, si estamos importando sensibles, hay que seguir cosa muy importante. No podemos salirnos de nuestro sector productivo a que se pertenece. Destinar las mercancías importadas al fin del programa autorizado, o sea, a su proceso productivo, retornar los plazos establecidos, eso es importante, y mantener los inventarios en las bodegas registradas ante el programa. Por eso les comentaba que todos los domicilios, todas las modificaciones que se hagan en el programa ante el RFC, tienen que tener conocimiento la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones es mantener las mercancías importadas en los domicilios que se dieron previamente dados de alta. Si lo dimos de alta en el SAT y hay una revisión y nos presentamos el del SAT y se nos olvidó presentar el de Economía, en ese momento se genera un procedimiento de cancelación porque las mercancías no están en el domicilio establecido en la solicitud inicial. Es como solicitar el registro previo ante el SAT, los cambios son muy importantes, fiscales, federales, contribuyentes, socios y accionistas, también es importante notificarlos, ¿no? Igual del representante legal, y llevar el control de inventarios en forma automatizada. Con estos puntos son las obligaciones que debe de tener una empresa IMEX para que su programa siga operando sin problema y que sus mercancías que importen al amparo del programa no tengan mayor
problema. En la forma automatizada, eso es importantísimo, tener que todas las empresas tienen que tener su control de inventarios. Todos sus pedimentos de entrada, sus pedimentos de salida, eso con la finalidad de que no generen problemas y que genere un sobreinventario. Y eso determine un foco rojo en los sistemas de control de la Secretaría de Economía, del SAT, ¿no? Les generen ciertas problemáticas. Pero si nosotros llevamos todo nuestro control de manera automatizada, cumplimos como nos marca el decreto, cumplimos como nos marca la ley aduanera, no va a haber ningún problema. Es un ejemplo de control de inventarios, como les dije, las info, entran todas las entradas y salidas, las entradas de los insumos, debe de tener los siguientes descripciones para poderla registrar. De ahí se descargan, se entra al sistema de inventario y de ahí sale a su exportación. Todo ese sistema, bueno, hay muchos, infinidad de sistemas. Muchos preguntan, oye, ¿cuál es el mejor? Todos los programas son buenos siempre y cuando cumplan con la parte que marca el SAT y la Secretaría de Economía, y también a lo que requiera la empresa, ¿no? Lo que requiera la empresa es el control que deba de tener, ¿no? Automatizado, y que cumpla con los lineamientos que marca el decreto IMEX. Y bueno, aquí la parte más importante que ya se empezó a tomar en cuenta, el reporte anual. El reporte anual es muy importante porque las empresas deben de presentar su reporte anual de comercio exterior el ejercicio fiscal inmediato. El último día hábil del mes de mayo es la fecha establecida para presentar el reporte anual. El reporte anual debe de tener la empresa que haya exportado por lo menos $500,000 o el 10% de sus ventas totales de exportación. Como bien sabemos, ha habido problemas de que es que no lo puedo realizar porque me marca que mis plantas no están localizadas o que un domicilio no se encuentra dado de alta. Por eso es muy importante que siempre la empresa tenga actualizado su información fiscal, su información ante la Secretaría de Economía, porque los problemas empiezan a partir de la presentación del reporte anual. ¿Por qué? Porque cuando se realiza el reporte anual, el SAT lo que hace es, junto con Economía, hace una validación que si se encuentra la empresa localizada en los últimos domicilios. Si en dado caso no se encuentra localizada, no va a poder la empresa generar el reporte anual, por lo cual tendrá que acudir a las oficinas del SAT y subsanar esa omisión. Sin embargo, una vez, si no se llega a presentar en el último día hábil del mes de mayo, se suspende el programa a partir del 1 de junio, ¿no? Tenemos junio, julio y agosto para presentar el reporte anual. Obvio que en esos 3 meses el programa va a estar suspendido. Entonces, lo más importante siempre, y una de las cuestiones de prevención, es que las empresas deben de tener ya bien que sus domicilios estén localizados para no tener estos problemas en el mes de mayo, ¿no? Y algo muy importante, que es lo que se está tomando en cuenta y es causal de cancelación, son los reportes suministrados al INEGI. Cada 20 días de cada mes se debe presentar mensualmente el reporte de unidades económicas ante el INEGI. Si la empresa no presenta los reportes consecutivamente, es una causal de cancelación del mismo. ¿Por qué? Porque el INEGI ya está conectado en el sistema de la Secretaría de Economía y esta es una obligación que ya se modificó en este año, donde se tiene que cabalmente presentar los reportes ante el INEGI. Por eso cuando hacen un trámite ante la Secretaría de Economía, una ampliación de alguna mercancía sensible, se pide los últimos 3 reportes del INEGI. Entonces, eso es una nueva modalidad para que las empresas cumplan con la información estadística. ¿Por qué se apretó este punto? Porque en su momento había empresas que debían años en no presentar la información del INEGI.
Entonces el INEGI lo que hizo, empezó a hablar directamente con las autoridades de economía y SAT para que también sea esa obligación presentada como causal de cancelación. Ese es como les comentaba, en el reporte anual de comercio exterior, se suspende por no presentarse en el plazo establecido, y si no se presenta, ahorita tienen este mes para presentar y regularizarse, si el 1 de septiembre no se presenta, el programa queda totalmente cancelado. Ya no se puede reactivar, ya no se puede, aunque lo vuelvan a presentar, ya no se vuelve tienen que solicitar un nuevo registro de programa IMEX, ¿no? Muchos dicen, bueno, la ampliación de programa, las ampliaciones de programa sí se puede hacer si una empresa quiere quiere tener otro rubro, no sé, industrial, sea de servicios, sea tercerización, o también incluir nuevas fracciones arancelarias, lo pueden hacer. Las empresas, el artículo 6º bis del decreto, se exenta la ampliación a mercancías que no sean sensibles. Si no estoy en el rubro sensible, aunque no la tenga autorizada, la puedo importar. Pero si estoy en el rubro sensible, que es azúcar, acero y textil, debo solicitar el trámite de ampliación de fracciones arancelarias a mi programa IMEX. Y como bien, ¿no? La obligación por el pago de los impuestos, digo, las empresas están obligadas al pago del IGI, ¿no? En tasas normales al IGI, en tasa preferencial, en acuerdo. Esto cuando hacemos una regularización, al momento de que nos determinan, podemos optar por las tres opciones, sea por lo que nos dispuesto que nos marca la tarifa, o por un tratado libre de acuerdo, o por medio de un PROSEC, ¿no? Sin dado, como se les comenté, si no hay un retorno de mercancías, si ya esa mercancía se va a quedar en el país y se va a nacionalizar, se hace un cambio de régimen y se aplica esos tres supuestos. Causales de cancelación del programa. Bueno, esta parte es la parte, digamos, la parte fea del programa, pero es la parte que si no cumplimos con las obligaciones tenemos repercusiones, ¿no? Que es la cancelación de un programa IMEX. Una de las cancelaciones es que no cumplen con las obligaciones. Es un causal de cancelación grave, que no se cuente con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior, o que no acredite la legal estancia de las mercancías en el país, o sea, que no tenga documentación, también es una causal de cancelación, que no sea localizada en su domicilio fiscal o domicilios registrados del programa, es lo que les comentaba, que deben estar siempre registrados sus domicilios y actualizados, que no se encuentren las mercancías importadas temporalmente al amparo, registradas ante el SAT por un monto equivalente a la cantidad, el artículo 102. Aquí, igual, si se hace una visita domiciliaria y la autoridad no encuentra las mercancías, es causal de cancelación del programa IMEX. También, si el SAT determina que las mercancías importadas no ingresaron físicamente al país destino o no se presentaron físicamente, también, como sabemos, todas las operaciones que se hacen del programa IMEX están totalmente vigiladas y ante la Secretaría de Economía y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También, si no se presenta la documentación, que se presente documentación falsa o alterada, y que no no presente declaraciones anuales, también son causales de cancelación del programa. En esta parte, sí es muy, muy, muy importante que las empresas, en este punto más que nada, en los domicilios registrados, siempre estén sus domicilios localizados. ¿Por qué? Para evitarnos una cancelación del programa. Porque tarde o temprano puede hacerse la autoridad puede hacer visitas de verificación de programas, aunque no las delegaciones, pero las oficinas centrales sí pueden hacer algunos mapeos de algunas IMEX, ¿no? Para revisar el correcto funcionamiento de sus obligaciones, ¿no? Que tengan todo en orden, que tengan su control de inventarios, que tengan su maquinaria, que tengan todas esas cuestiones importantes
que se manejan en la operación del programa estén bien. O sea, de que hay visitas de verificación por parte de la autoridad, sí hay, por eso son las causales de cancelación, ¿no? Entonces, otras de causales son que la autoridad determine si alguno de los socios o accionistas se encuentra vinculado con otra empresa. Eso normalmente cuando algún socio, cuando se le canceló una empresa, pues esté en otra empresa, se hace una vinculación de RFC y se cancela el programa. Bien. O que no acredite que se realizó la entrega física de las mercancías importadas. O sea, esas son las causales más graves de cancelación de un programa de fomento. Entonces, como bien digo, comento, si estamos trabajando bien, si estamos cumpliendo cabalmente como nos marca el decreto, no tenemos que tener estos problemas, ¿no? Una de las causales de cancelación que no son graves es si no cumplimos con el reporte anual de comercio exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que se puede caer un pedido, el cliente ya no quiere la mercancía y bueno, pues no se cumplió con la meta esperada o una condición económica o una crisis financiera. O sea, esos puntos no es una causal de cancelación grave, sino cual se tiene que desvirtuar y dar los elementos necesarios, ¿no? En el procedimiento de cancelación, todo se hace a través de notificaciones, totalmente, donde se notifica a la empresa y debe de contestar en un plazo no mayor de 10 días hábiles, ¿no? Esto con la finalidad de desvirtuar lo que se está observando, ¿no? De las causales de cancelación que vimos, y la autoridad nos da 10 días hábiles. ¿Qué tiempo tiene la autoridad para poder contestar un procedimiento de cancelación? En esos tiempos tienen hasta 90 días para poder contestar una resolución, sea favorable o sea negativa a un procedimiento de cancelación. La autoridad está tomando los 90 días, ¿por qué? Porque tiene que conocer todo el procedimiento, tiene que hacer investigaciones y realmente ver si la causal de la omisión. Se están tomando el tiempo máximo para poder dar un veredicto final para si el programa sigue o no en su curso, ¿no? El problema es que cuando se cancela un programa, se deben de retornar las mercancías y ahorita se los voy a explicar. Bueno, pero en el procedimiento de cancelación, una vez que se desvirtúe, la Secretaría igual hace una notificación donde nos dice si es la negativa o se desvirtúa el procedimiento de cancelación, ¿no? Ya les dije que es el tiempo máximo hasta 90 días, ¿no? Aquí, por ejemplo, si la solicitud de cancelación también, el SAT puede solicitar a la Secretaría de Economía la solicitud y cancelación del programa. Y esto es porque en sus facultades de verificación del programa, el SAT puede determinar, ¿sabes qué? El programa no está usado a los fines o no cumple con sus obligaciones. Se puede otorgar a través del SAT, ¿no? Son dos facultades, a través de la Secretaría de Economía y a través del SAT, ¿no? Y también el usuario puede cancelar su programa de manera presencial a través de la BUCEN, ¿no? Sin problema. Si dado caso ya no lo va a ocupar, solicita su cancelación de manera personal, ¿no? Y bueno, cuando se cancela un programa, pues vienen los problemas, ¿no? Porque se tiene que retornar la mercancía o en su momento cambiar de régimen. Entonces, la Secretaría les da un plazo de 60 días naturales, ¿no? Pero se puede solicitar una prórroga por más de 100 días naturales para que cumplan con dicha obligación del retorno de las mercancías. Entonces,
Por eso les comento que cuando una empresa se cancela, tiene que retornar sus mercancías, le dan baja del padrón de importadores, tanto del sectorial como el general, ¿no? Y eso pues, la dejan a la empresa en un estado de que no puede moverse. Entonces sí tienen, yo siempre les digo que deben de revisar sus programas, sus operaciones, para que no tengan este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, como les comenté, es un programa muy bueno, es un programa que ha ayudado mucho a la industria nacional, es un programa que se reactiva zonas económicas y bueno, genera bastante empleo, por eso el INEGI entra en la cuestión de las estadísticas. Pero como todo, tiene sus obligaciones, tiene sus beneficios y también tiene sus repercusiones en dado caso que no se cumplan. Entonces, este programa se va a seguir reformando. Por eso es muy importante conocerlo a fondo, ¿no? El programa es muy amplio, son temas muy amplios que se pueden tocar, pero bueno, tocamos los temas más importantes, sobre todo cómo lo tramito, mis plazos, qué pasa si me lo cancelan, qué pasa si no cumplo con un requisito. Esa es la parte que tenemos que cuidar en nuestros programas, ¿no? ¿Por qué? Porque los programas siempre van a tener una vigencia indefinida, siempre y cuando se lleven correctamente, ¿no? Y no darles una terminación anticipada por algún documento, algún requisito que hayamos omitido, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, José Luis, sobre la operación de este programa de fomento. Gracias, mi estimado Juan Carlos. Bueno, pues ante todo, te agradecemos la introducción y todo el panorama general que nos diste sobre este programa. Digo, sin duda, hay elementos que hay que mantener con mucho mayor rigor, digo, entre los cuales está el tema de la gestión de inventarios, que es uno de las bases fundamentales para poder llevar ordenadamente este programa y evitar cualquier riesgo de suspensión o cancelación. Y bueno, pues ante la exposición que has hecho, quiero compartir algunas preguntas que por aquí nos llegaron de nuestros participantes. Alicia Barradas nos pregunta, en el manejo de... Ella comenta que maneja mercancías de empresas IMEX en recinto fiscalizado estratégico. Pregunta, ¿qué contribuciones se generan, los tiempos de permanencia de las mercancías, así como los plazos de prórroga por el tiempo que permanecen en el recinto fiscalizado estratégico? ¿O se sujetan a los plazos de temporalidad IMEX? ¿O esos plazos se descuentan de los 60 meses permitidos en el recinto fiscalizado estratégico? Esos plazos se descuentan como el registro estratégico funciona como prácticamente importación temporal de mercancías, se sujeta a los 60 días, no se descuenta de ahí totalmente. Ok, entonces se descuentan de los 60 días. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los beneficios de impacto logístico que considera de una empresa IMEX en la utilización del recinto fiscalizado estratégico? Perdón. La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de impacto logístico que usted considera para una empresa IMEX en el recinto fiscalizado estratégico? Por ejemplo, normalmente las empresas IMEX, sobre todo el sector automotriz, son las que realmente utilizan este tipo de programas. La verdad, fíjense que en la que está aquí en Veracruz es un recinto, ¿no? Y muchas de las empresas tienen programa IMEX. Ellos prefieren meter a través de esa figura porque les ayuda administrativamente en costos, ¿no? De logística. Las empresas IMEX prefieren ese recinto, perdón, porque reducen administrativamente los costos de logística, ¿no? Es un beneficio que les da. Todo lo que es carga, descarga, el movimiento de mercancías es una reducción considerable. Ok, Juan Carlos, gracias. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué sistema informáticos para control de inventarios con base en el anexo 24
apartado 2, recomienda, y para el manejo del anexo 31. Como les comenté, hay muchas empresas que se dedican, muchas de las cuestiones que siempre pedía, decía el importador, oye, ¿cuál es el que me recomienda? En su momento, la autoridad te dice que es el que más se ajusta a tus necesidades, siempre y cuando cumplan con los lineamientos y lo que nos marca la ley aduanera en la parte de control de inventarios en Anexo 31. O sea, no hay una marca en específica, es totalmente a la que la empresa satisface sus necesidades, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo otra pregunta. ¿Mediante qué claves se introducen y extraen mercancías de IMEX en un recinto fiscalizado estratégico? ¿Perdón? ¿Mediante qué claves, me imagino que se refiere a claves de pedimento, se introducen y extraen mercancías de IMEX en un recinto fiscalizado estratégico? Bueno, ese te la dejo de ti porque no tengo aquí mi conjunto de claves, pero sí te la paso para contestar esa pregunta. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, tomamos esa pregunta para posteriormente darle respuesta a Mónica de Grupo CICE. Perfecto. Bien, nos comenten igualmente qué cumplimientos y obligaciones aplican para un recinto fiscalizado estratégico al introducir mercancías IMEX. Sí, el recinto fiscalizado estratégico en la cuestión de programas de su momento, las empresas, mira, en este caso, como el recinto fiscal estratégico es autorizado por el SAT, ¿no? Aquí las obligaciones, por ejemplo, si una empresa IMEX solicita, son sus obligaciones de la empresa. Si el recinto fiscal, a ver, ¿sabes qué? A ver, quiero que me la vuelvas a leer porque me confundí, a ver. Sí, ¿qué cumplimientos y obligaciones aplican para un recinto fiscalizado estratégico al introducir mercancías IMEX? Me parece que la pregunta va más enfocada a las obligaciones del recinto fiscalizado para poder introducir mercancías IMEX. Te la contesto en un rato también. Ok. Correcto. Entonces, igualmente, Alicia, por aquí te vamos a responder de manera particular estas. Otras obligaciones. Exactamente, sí. Va la pregunta más enfocada al tema de recinto fiscalizado estratégico que el tema del programa IMEX, pero con gusto lo resolvemos, Alicia. Voy a otra pregunta. En caso de cancelación de programa IMEX, ¿el cambio de régimen a importación definitiva aplicará para las mercancías importadas algunos días antes de la cancelación? ¿O para qué mercancías aplicaría dicho cambio de régimen? Bueno, si una mercancía, por ejemplo, si la autoridad canceló el día de hoy, por ejemplo, hoy la autoridad, el programa IMEX, al día siguiente tienen que hacer su cambio de régimen, ¿no? Por eso tienen 60 días naturales. O pueden pedir un plazo hasta 180 días naturales, el SAT. Pero si yo, por ejemplo, en su caso, importé una mercancía y resulta que se cayó la venta, la puedo yo, en cualquier momento, la puedo cambiar de régimen. Eso no hay ningún problema, ¿no? Cambiamos de régimen o en su momento la retornamos, pero la mercancía es, una, cuando se vaya a vencer, o dos, cuando el cliente nos dejó el inventario ahí que ya no lo va a utilizar, ¿no? No hay un plazo, es inmediatamente. Ok. Muy bien, pues, bueno, con esto agotamos las preguntas que por aquí nos compartieron, estimado Juan Carlos. Me gustaría invitarte, Juan Carlos, a que nos puedas compartir pues algunas últimas conclusiones y recomendaciones para quienes estén interesados en la obtención del programa, para quienes ya lo tienen, de tal manera que tengamos este cumplimiento cabal, como bien has mencionado, ante la autoridad. Y bueno, pues sobre todo sigamos teniendo y aprovechando los beneficios que estos programas dan para impulsar la exportación mexicana. Ok. Sí, bueno, lo más importante de este programa, o sea, una de las obligaciones, como siempre cumplir con las obligaciones de nuestro programa. ¿Por qué?
porque así lo tenemos que ir cuidando. Tenemos que ir cuidando que nuestras mercancías cumplan el plazo de permanencia, que tener cuidado, que en el control de inventarios también está muy pendiente, que el cambio de domicilios fiscales esté notificado en tanto el SAT, también con tanto Economía. Es un programa muy bueno, es un programa que les va a servir mucho a las empresas, pero sí es de mucha responsabilidad. Yo lo que siempre les comento, que estén muy pendientes en todas las operaciones que estén, ¿no? Estén muy pendientes de sus domicilios, que se acerquen en su caso, bueno, a las autoridades, sea el SAT o sea Economía, para en dado caso de alguna regularización, y sea ustedes que la detecten, a que la detecte totalmente la autoridad, ¿no? Entonces, como les comento, es un programa muy bueno, les sirve mucho a las empresas, y lo que los tienen, lo tienen que estar cuidando y cumpliendo con los lineamientos que les comenté, ¿no? De todos modos, José Luis, te voy a compartir esta información, para que lo compartas a los usuarios, las recomendaciones sobre el cuidado de los programas, así como los beneficios del mismo. Claro que sí, Juan Carlos. Y reiterarles a todos los participantes, bueno, que desde COMSE estamos para apoyarles. Cualquier requerimiento particular, cualquier duda que igualmente tengan durante el proceso de llevar esta gestión o alguna situación que se les esté presentando con sus programas IMEX o en el momento de querer solicitarlos, estamos para servirles. Por aquí les estamos compartiendo nuestro correo electrónico de contacto, porque adicional a todo este tema, pues estamos en la mejor disposición y contamos con el equipo profesional para llevar tanto el proceso de obtención como el proceso de vigilancia en el cumplimiento de todas las disposiciones de IMEX, generar estas auditorías que son importantes, las mantengamos como parte de la mejora continua en las empresas, e igualmente pues alguna situación que se haya presentado con la autoridad y en la cual requieran apoyo para resolver, estamos para servirles. Bien, pues con esto damos por terminada la intervención. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo la colaboración que has tenido con nosotros. Digo, como siempre, muy puntuales los comentarios y de gran valor. Y les invitamos a todos los participantes que continúen siguiéndonos en redes sociales. Vamos a tener este video al alcance de todos a través de nuestro canal de YouTube. E igualmente agradecer la participación de todos, cada uno de ustedes, así como a nuestro equipo de trabajo en COMSE Nacional, con quienes desarrollamos todo este tipo de estrategias para llevar a cabo los servicios que les he mencionado. Asimismo, a nuestra presidencia, licenciado Gerardo Cárdenas, gracias por acompañarnos. Igualmente a CEDECOP, gracias Luis por la vinculación y el apoyo, NAFIN y Bancomex por hacer posible también esta colaboración. Bien, pues quedamos a sus órdenes y les invitamos a mantenernos en contacto. Recuerden que estamos aquí para apoyarlos y resolver cualquier requerimiento que tengan en torno a este programa y todos los aspectos de comercio exterior. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web para tener mayor detalle y les deseo un excelente viernes. Que tengan muy buena tarde todos.